En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente. Cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él, uno se lo avisó. «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen en el templo. No hay que confundir con la fiesta que se celebra en febrero, la fiesta de las candelas, que es la presentación del niño Jesús en el templo. Es decir, hoy recordamos el día en que San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, llevaron a la Virgen María a presentarla al templo, como hacían los judíos que podían acudir a Jerusalén. Muchísimos no podrían acudir, pero según la tradición, la Santísima Virgen nació en Jerusalén. Ahí se conserva todavía la que se llama la casa de Santa Ana, cerca de la piscina probática, y por lo tanto estaban en la propia ciudad. Para los que vivían en la ciudad era algo fácil. También ocurrió algo parecido con nuestro Señor, que naciendo en Belén, está muy cerquita de Jerusalén, pudo ser llevado por sus papás a presentarles en el templo. La presentación en el templo representaba la consagración. Generalmente, en el caso de los varones, iba unida también con el rito de la circuncisión, pero a veces no, a veces eso se hacía en otras, en la sinagoga, se hacía en la casa, en fin. Pero en todo caso representaba el ofrecimiento. El niño era ofrecido a Dios. No un ofrecimiento como en el caso, por ejemplo, del primogénito, que implicaba un rescate. En el caso de Jesús, el rescate fueron, como dice el Evangelio, un par de tórtolas o 2 pichones, que era la ofrenda, el rescate que daban las familias humildes, las familias pobres. En el caso de las mujeres no había que hacer un rescate, solamente en el de los primogénitos varones. Pero no era aunque ese rito se mantenía, no era un rescate de compra de la persona, era un ofrecimiento de la persona. Soy para ti, Señor, soy para ti. Cuando nosotros hemos recibido el bautismo, cuando los papás solicitan a la Iglesia el bautismo para sus hijos, están pidiendo un sacramento que tiene un significado. Nos quita el pecado original, nos hace miembros de la Iglesia, nos hace hijos adoptivos de Dios. Pero también es un ofrecimiento. Por lo menos en España es frecuente, al menos en nuestra parroquia es muy frecuente, y en las parroquias que tenemos, en nuestra parroquia de Madrid me refiero, pero en las parroquias que tenemos en distintos sitios del mundo también lo hacemos así. Es muy frecuente que al acabar el bautizo ofrecemos los niños a la Virgen María. Bueno, es un recuerdo de nuestro amor a nuestra madre, pero es un recuerdo que es más que simbólico, es el decirle a Jesús, decirle a la Virgen: este niño es para ti, ha sido bautizado, es un hijo de Dios, un hijo adoptivo de Dios, y ahora es una persona consagrada a ti. Yo creo que esto es lo que tenemos que recordar, la consagración a Dios. Una consagración que nos viene ya con el bautismo. Es el anticipo de otras consagraciones que podrán venir, por ejemplo, la consagración religiosa, la consagración sacerdotal. Pero en todo caso, por el sacramento del bautismo ya estamos consagrados a Dios. Ya somos cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo, es decir, somos cuerpo de la Iglesia de Cristo, del cuerpo místico del Señor, de ese cuerpo místico del cual Cristo es la cabeza. Y eso que ocurrió el día de nuestro bautismo, que posiblemente nuestras mamás o las madrinas o a veces las abuelitas nos levantaron en brazos y nos ofrecieron a Jesús, a la Virgen, o a veces fue el sacerdote, eso lo tenemos que renovar, lo tenemos que repetir: Señor, yo te pertenezco. Y a veces nos da vergüenza decirlo: si te pertenezco, ¿por qué hago esto? Si te pertenezco, ¿por qué no cambio en aquello otro? Pero recordarlo es muy bueno, porque es recordar cuál es nuestro deber ser, cuál es nuestra vocación, a qué vocación hemos sido llamados, qué es lo que nuestros papás han hecho con nosotros cuando casi
no digo horas después, pero pocos días después de haber nacido, nos han llevado a la iglesia, como hicieron San Joaquín y Santa Ana con la Virgen, como hizo San José y la Virgen María con Jesús. Somos de Dios y por lo tanto tenemos que tener siempre esto delante de nuestra mirada. Somos de Dios, somos de Cristo, somos de la Virgen, pertenecemos a Cristo, pertenecemos a su cuerpo místico. Todo aquello que no va conforme a esto, es decir, el pecado en nosotros, tiene que ser quitado. Es una operación lenta, dificultosa, dura toda la vida. Hay que tener paciencia, perseverancia, pero hay que tener claro el objetivo. Somos de Cristo, somos de Dios, somos de la Virgen. Y por lo tanto, tenemos que ofrecernos como una ofrenda pura, inmaculada, sin tacha, sabiendo que somos bien maculados, es decir, sabiendo que somos pecadores, pero tenemos que intentarlo. Ofrecerle al Señor, ofrecernos a nosotros mismos al Señor, recordando el día en que fuimos ofrecidos a Cristo, lo mismo que la Virgen María fue ofrecida a Dios en el templo por su papá y por su mamá. Pidámosle a Dios que siempre seamos consagrados a Él, que nos ayude, que nos perdone, que nos dé la gracia, que nos dé la misericordia y que nos levante cuando caemos. Que así sea.